radiación que han escuchado ustedes. No les pasa nada. Se dicen que Sí les pasa algo, obviamente, no existe animal inmune, pero son mucho más resistentes que los otros. Y en sí no son las cucarachas, son los insectos. ¿Sí? Los insectos tienen un poder de sobrevivencia. Lo que pasa es que las cucarachas sobreviven a condiciones adversas, no solamente a radiación, sino a muchas cosas. ¿Sí? Viven con poquita comida, pueden vivir de cualquier cosa, pueden vivir de madera nomás, comiendo madera. Su dieta es bien variable y pueden sobrevivir, no son tan delicados. Pero los insectos en general son más resistentes que nosotros. Y es complejo decirlo, pero las células, como son diferenciadas, cada célula humana tiene una respuesta. Hola Connie, ¿qué tal? ¿Bien? Ya se los hizo tardecito. Pues bien. Bueno, estaba hablando de qué, cucarachas. Entonces los insectos tienen poquito contenido de agua. Yo les había dicho que la radiación cuando interactúa con el agua forman radicales libres, ¿cierto? Entre ellos el OH-. El OH- es como si fuera un veneno, piensen que es un veneno. Cuando entra al citoplasma, el OH- daña, es altamente oxidante, daña todos los procesos bioquímicos, ¿cierto? Y las células se vuelven en desorden y se mueren, ¿cierto? Entonces las células que tienen más contenido de agua son más radiosensibles. Los insectos tienen bajo contenido de agua en sus cuerpos, entonces crean menos radicales libres ante la radiación. Eso es una explicación preliminar. Otro es que los enlaces proteínicos y constituyentes de las células en los insectos son más fuertes, son enlaces dobles, triples, ¿sí? Entonces para romper enlaces se necesita más energía, ¿sí? Entonces también esos animales los hace más resistentes a la radiación, ¿sí? Hay dos razones. Lo otro es que ellos de todas formas tienen un exoesqueleto. Muchos animales tienen exoesqueleto, y el exoesqueleto permite blindar un blindaje ante la radiación. No es perfecto, pero sí blinda mejor que nosotros. Ahí van 3 razones de sensibilidad. Bueno, ahora vayámonos por los seres vivos como los mamíferos o los peces. Entonces, entre más contenido de agua, más sensible a la radiación. Los animales del mar son más sensibles a la radiación, por ejemplo. Y además de que no tienen mecanismos de protección, porque como viven bajo el agua les brinda la radiación. Si estuvieran más en la superficie, pues les afectaría más. Ya en cuestión de órganos, ya tiene que ver con los ciclos celulares. Hay células que tienen más división celular que otras, frecuencia de división celular más que otras. Resulta que la radiación daña el ADN, o sea, si el núcleo celular se abre, como es el caso de la división celular, que el núcleo celular, los cromosomas se duplican, entonces no tiene protección del citoplasma y la radiación pues, le llega a la división celular y la vuelve más vulnerable a las células que son en constante división celular. Por ejemplo, células reproductivas son más sensibles que otras. ¿Sí? Las gónadas, por ejemplo, ovarios en la mujer son bastante sensibles a la radiación. Las células, por ejemplo, de los fetos, cuando el ser humano está gestándose, las células se llaman totipotenciales. Esas células se dividen a una tasa muy alta, ¿sí? Los procesos de división celular son muy altos, entonces son más sensibles a la radiación. Las células, por ejemplo, del sistema gastrointestinal son sensibles a la radiación porque el hecho de coger los alimentos y volverlos energía y proteína, bueno, todo eso hace que todas las paredes del estómago esas células estén en recambio constante. Entonces, mucha división celular, más sensibilidad ante la radiación. Entonces, ese resumen rapidito hace que se tenga esta tabla. Esto es una persona de cuerpo entero. Si la persona se irradia en cuerpo entero, el 20% sería a gónadas, ¿cierto? ¿Sí? O sea, entre más grande sea este número, más sensible es el órgano de riesgo. La médula ósea es donde se produce la sangre. Entonces,
La médula ósea es bien sensible a la radiación, 12%. El colon, el pulmón, el estómago, la vejiga es más resistente, ¿sí? La piel es más resistente, la superficie ósea es más resistente. Entre más bajito el número, más resistente a la radiación, ¿sí? Y bueno, eso es cierto, ¿sí? Es importante, por ejemplo, hay protecciones que tienen que ver con esto. En rayos X, cuando van a tomar rayos X en niños, traten de protegerle las gónadas, ¿sí? O protegerle la médula ósea, o sea, le colocan una lámina de plomo en la columna o un protector gonadal en plomo para evitar esas dosis innecesarias en esos órganos de riesgo. ¿Qué pasa si no le protegen eso? Pues la probabilidad aumenta, Pero se digamos, convierte en efecto determinista. Hay números de radiografías que se tienen que sacar para quedar estéril. Sí, sí, pues no estéril, pero sí con un efecto. Sí, claro. Empieza a crecer la probabilidad. Y hay límites que no voy a ver con ustedes, los van a ver más tarde, que tienen que ver con esto. Bueno, esto no va, esta carta no, tampoco. Bueno, ¿qué pregunta tienen? Alguien recibe esa radiación y la que se queda en el organismo puede contaminar a otra persona, ¿no? No sé si se queda en el organismo y contaminar a otra persona. Bueno, es muy buena pregunta. Porque es lo que llamamos, o sea, la radiación, hay dos tipos de radiación, o más bien, no dos tipos de radiación, hay dos tipos de riesgo con radiaciones. Una que llama radiación externa y otra que llama contaminación radiactiva. Radiación externa es que esta fuente, ¿cierto? Esta es la fuente. Está ahí, está encapsulada, o sea, no hay riesgo que se salga, pero está emanando radiación beta, ¿sí? Que de pronto queda hasta aquí, de pronto atravesó la pared, pero ya en aire, hasta aquí llegó, ¿sí? Y no nos llega ni a ti ni a mí, ni a ninguno de ellos. Pero nos está llegando radiación gamma. Eso es radiación externa, esa radiación no es contaminante, o sea que si yo recibo esa radiación y me voy para mi casa y me encuentro con un poco de gente, yo no estoy contaminando a nadie, porque yo absorbí esa energía, ¿sí? La absorbí y el daño es somático, es el mío nomás, ¿sí? Pero si esto se abre, el material radiactivo se fuga, aquí ya hay material radiactivo, aquí ya hay contaminación. Entonces, si yo me acerco a otra persona, lo estoy irradiando externamente y posiblemente si lo toco, lo estoy contaminando. ¿Sí? Eso es, entonces, la probabilidad de contaminación de una fuente sellada como las que ustedes usan es improbable, es cero, digamos así. Ustedes tienen riesgo de irradiación externa, de la contaminación. La única forma de riesgo de contaminación es que de pronto pasó un tractor, dañó el equipo, ¿sí? Una planadora y se reventó el cápsula, ahí sí, un accidente bien grave. Pero el resto en condiciones normales no hay cero riesgo de contaminación, nada de contaminación. No hay necesidad de monitorearse, nada, uno mismo, no hay, está contenido, está muy encapsulado. Pero por ejemplo, con respecto a lo que decíamos, yo creo también que si uno, por ejemplo, si uno tiene absorbido tanta radiación, ¿se puede cometer un riesgo por otras personas? Se comete un riesgo, pero cuando voy a tener hijos, no más, en progenie. Si son 12, pero ya en el contrato en directa, su esposa, no, para nada. Sí. El hecho de que una persona de pronto tenga una mutación, por ejemplo, uno tiene una mutación